Capítulo final. Confesiones y finales. Parte 1. Cuando miré hacia la habitación, mis ojos se toparon con un par de ojos castaños fijos en mí. Becky estaba despierta, mirándome fijamente. Mis pies se movieron rápidamente hacia ella. Lea había gritado al ver que su madre despertaba. Terminé cayendo de rodillas a su lado y sentí cómo mis ojos ardían al saber que había despertado. «Beck, amor». Tomé rápidamente sus manos. Ella me miraba desorientada. «Cariño, ¿estás bien?». Acaricié su mejilla y ella cerró los ojos ante el contacto. «Amy, llama a su doctor ahora». «¿Frin?», preguntó algo desorientada. «No, deténlo. Quiere a Lian», comenzó a dormirse de nuevo. «Beck, cariño, no te duermas, por favor», supliqué tomando su mejilla para evitar que se durmiera. «Deténlo». Sus ojos se volvieron a cerrar. «Llamé a la ambulancia», comunicó Amy. «El doctor dijo que la trasladáramos allá para poder verla». «Pero se vuelve a dormir», dije, viendo cómo sus ojos castaños se ocultaban tras sus párpados. «Dice que es normal», me notificó Amy. Mis manos continuaban acariciando a mi esposa. «Tengo que llamar a Jim y Nguyen». Salí de la habitación llamando a las chicas. Necesitaba que Nguyen se quedara con los niños o, al menos, que enviara a Georgetta. Sabía que Jim quería saber que Becky se había despertado. La ambulancia llegó junto con Jim y Nguyen. «¿Qué pasó?», me preguntó Jim. Abrió los ojos y me habló. «¿Por qué la ambulancia?», insistió. «El doctor dice que necesita llevarla y revisarla». «Voy contigo», me contestó rápidamente. «Tranquila, Frin, yo me quedo con los niños». Mi hermana, que conocía bien mi dilema, se ofreció de inmediato. «Gracias, Nguyen». Subí con Becky en la ambulancia. Mi corazón latía a 1000 por hora. Estaba completamente emocionada. Encontraron a Nob y Becky había abierto los ojos. ¿Qué más podía pedir en este día? De repente, mi sangre se congeló al recordar que Becky me había visto besar a Amy. Bueno, más bien, cuando Amy me besó a mí. Durante el trayecto al hospital, Becky volvió a abrir los ojos para decirme lo mismo. Me advirtió sobre Nob y Lian. ¿La señora Sarocha? El neurocirujano que ha estado tratando a Becky se acercó. Era un hombre algo mayor, tal vez de unos 50 o 55 años, con cabello canoso. Estoy segura de que fue sumamente guapo en sus años de juventud. Su esposa parece estar despertando favorablemente. Una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro, y sé que yo estaba igual. Pero, ¿por qué se vuelve a dormir? Es normal, estará así un tiempo. Despertará y volverá a dormir. Cada vez será menos hasta que recobre plena conciencia. Volvió a sonreír al ver que soltaba un suspiro. No veo daños significativos, solo está algo desorientada temporalmente, pero nada fuera de lo común. Creo que sería adecuado que le expliques todo poco a poco. Gracias, doctor. Le tendí la mano para estrecharla. Explícale despacio todo. Recuerda que aún puede resultarle difícil comprenderlo todo de inmediato. De acuerdo, ¿puedo pasar a verla? Claro, puedes verla. No cabía de felicidad. Caminé hasta el cuarto de Becky. Allí estaba, dormida, pero ya no tenía el tubo en la nariz ni el catéter. Me senté a su lado y comencé a acariciar su mano lentamente, repartiendo besos sobre ella. La amaba. Dios, la amaba como jamás había amado a nadie en mi vida, ni siquiera a mí misma. «Frin», susurró, abriendo los ojos. «Hola, cariño». Sus ojos brillaban como estrellas y yo me llenaba de emoción. «Mi bebé», susurró. «Está bien, amor, ella está bien». «¿Ella?», preguntó. «Sí, tenemos una niña». Las lágrimas ardían en mi garganta. «Tú te estabas besando».
Mi sangre se congeló ante esa declaración, pero sus ojos se volvieron a cerrar luego de decirlo. El resto de las horas fueron así. Ella despertaba por momentos, preguntando por su bebé o por Liam. Me gustaría saber qué vivió ella con Nob antes de venir aquí, pero aún no podía averiguarlo. Solo observaba a mi hermosa castaña despertar, parecer algo desorientada y volver a dormirse después de un par de minutos. Frin, mi celular había sonado. Ya estamos en la estación, me dijo Dave. Tardaré en ir hasta allá. Mi esposa está comenzando a despertar. Eso es excelente, Frin. Ven en cuanto puedas. Después tendremos que interrogar a Becky. Claro. Gracias, Dave. Hey, toc toc, dijo Jim asomándose por la puerta. Hey, ¿cómo está? Despierta por ratos y vuelve a dormir. Eso es bueno, ¿o no? Sí, dice que es normal, suspiré. Jim, ¿podrías hacerme un favor? Ella asintió. ¿Te podrías quedar con Becky? Debo ir al cuartel, ya tienen a Nob. Claro, tú ve, yo estaré aquí. Solo cuídala, ¿sí? Le supliqué, mirando a mi castaña dormida. Claro que lo haré. Había salido casi corriendo hacia la estación de policía. Necesitaba verlo con mis propios ojos. El frío de noviembre comenzaba a calar en los huesos, y en cuanto bajé de mi camioneta, el viento helado me golpeó, haciéndome subir el cuello de mi gabardina y ajustarla mejor contra mi torso. Era hora de empezar a utilizar todo el maldito poder que me daban mi dinero y mi apellido. Entré por las puertas dobles, sintiéndome la dueña, la reina del lugar. Ese infeliz casi había matado a mi esposa. Mi hija estaba en peligro y mi hijo seguía desaparecido. Solo quería que hablara o que muriera. Me importaba muy poco lo que le pasara. Lo único que deseaba era recuperar a mi hijo y verlo pagar. Me detuve frente a la oficina de Dave. ¿Llegaste? Se levantó rodeando su escritorio hacia mí. Tenía cientos de papeles con fotos y otras evidencias dispersas por todos lados. ¿Dónde está?, pregunté seria, sin rodeos. Sígueme. Caminamos por los pasillos grises que me daban un escalofrío profundo, pero mantuve el mismo semblante rígido y frío. Nadie vería debilidad en mí. Llegamos a uno de los cuartos de interrogatorio y me detuve detrás del cristal unidireccional. A apenas unos metros de mí estaba Nob, con esa maldita sonrisa torcida. Estaba recostado en la silla, con los brazos cruzados, riéndose de lo que otro oficial le preguntaba, sin responder nada. Lleva así desde que llegó, me informó Dave. Ni siquiera ha pedido un abogado. Maldito. Su arrogancia me molestaba profundamente. Se lo sacaremos, es cuestión de tiempo. Tiempo que no tenemos, le respondí rápidamente. Vamos, Frin, insistió Dave. Te doy 2 días o lo haré a mi manera. Frin, no puedes, intentó convencerme. Puedo, y me vas a ayudar. Tendré la información para esta noche, me dijo, adoptando un tono más serio. Eso espero, dije, sin apartar la mirada de Nob tras el cristal. Sé que es tu hijo, pero la ley es la ley, Frin. No me interesa la ley, me giré hacia Dave. Solo quiero que mi hijo aparezca. Pero tenemos que hacer las cosas como se debe. Tienes un día, Dave, o lo haré a mi manera, sentencié antes de darme la vuelta para salir. Frin, me detuve para mirarlo. Y me ayudarás, le advertí. De acuerdo, terminó aceptando mis términos. Salí del lugar para volver al hospital. Sin darme cuenta, habían pasado más de 3 horas observando cómo Nob se burlaba de cada agente que intentaba sacarle información. El cretino aún no pedía abogado, pero sí había pedido que le trajeran la cena. Llegué al hospital lista para ver la recuperación de mi esposa. Subí hasta la planta donde ella estaba y me alegró verla más despierta, conversando con Jim. Hola,
dije al entrar. Jim se levantó de inmediato y, como un torbellino, se acercó a grandes zancadas hasta mí. ¿Qué te dije que te haría si engañabas a mi amiga? Salté, sorprendida, cuando sentí sus manos cerca de mí. Abrí los ojos, dándome cuenta de la situación. «No te lo voy a permitir», exclamó mientras alcanzó a tocarme. «Oh vaya», noté su sorpresa. «Jim, ¿puedes quitar la mano del cuerpo de mi esposa?». La voz de Becky sonaba firme, aunque débil. Yo no... Intenté excusarme por lo sucedido con Amy. «¿Esto es algo de familia?». Volvió a apretarme y salté tratando de alejarme. «Soy más grande», me defendí. «Jim», repitió Becky débilmente. «Nada, Becky, despídete de tu amigo», dijo Jim con un brillo travieso en la mirada. «Jim, por favor, déjame a solas con Frin. Si la haces sufrir, te desaparezco», volvió a amenazarme. «No hice nada malo». «Eso espero», me advirtió. «Llámame si quieres que la saque, estaré aquí». Vi cómo Becky suspiraba, cerrando los ojos. Aún estaba agotada. «Amor», dije acercándome a ella. «Tengo muchas dudas, y Jim me dijo que te las preguntara a ti». Tomé sus manos y las besé. «Claro, dime». «¿Qué pasó?», me preguntó rápidamente. «No estoy segura, Beck. Tú llamaste y cuando llegué tú... Bueno, sí, recuerdo», dijo vagamente. «Discutimos y te fuiste con Lea y los gemelos. Luego vi a Nob. Algo estaba mal, así que iba a ir tras de ti, pero...». Guardó silencio. «Tranquila, amor, no te agotes», acaricié su mejilla. «Estoy tan feliz de que estés bien, de que estés despierta». Nob gritaba mucho sobre Lian, y cuando me interpuse entre ellos, me tomó del brazo. Recuerdo golpes. Creo que me golpeó contra la pared en la cabeza, y luego me lanzó por las escaleras. Me miró asustada. «¿Y mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está Lian?». Sus ojos se humedecieron. «Tranquila, amor, la bebé está bien, es grande y fuerte», le dije. «Es hermosa, se parece a ti». «¿Dónde está? Quiero verla». Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Está en casa». «¿En casa? ¿Por qué?». «Amor, lleva cerca de 3 meses en coma». Su mirada se perdió en la nada, procesando la información. Parece que Jim no le había contado nada de lo ocurrido. «¿Y Lian?». «Él aún está desaparecido», le dije, sintiendo mi propio dolor. «Frin», sollozó. «Tranquila, amor. Hoy trajeron a Nob. Ya hablará y dirá qué pasó». «Lo siento. Debí escucharte». «Tranquila, amor». Me acomodé a su lado y ella se abrazó a mí. «Vamos a estar bien». Sentí cómo se iba quedando dormida lentamente a mi lado. «Traje, el almuerzo para ti y para Becky», dijo Amy, mostrando una bolsa que seguramente contenía mi almuerzo y una bandeja de hospital. Me encontré con Myrna en el camino y me ofrecí a traerla. «Gracias, puedes dejarla ahí, aún duerme». Becky se había quedado dormida, abrazada a mí. «Quería hablar contigo». «Amy, no creo que sea lo más sensato». «Largo». La voz de mi esposa sonó fuerte y clara. Su brazo se había aferrado a mí. «Yo... Lo siento, Becky. Sé que no me conoces, pero...». «No me escuchaste. Lárgate». «Amy, vete. No quiero alterar a mi esposa». Amy bajó la mirada y se dio la vuelta para irse. «No fue un sueño, ¿verdad? Te vi besándote con ella». Podía sentir el rencor en su voz. «¿Quién es?». «Escucha, es Amy, es una enfermera. Te ayudó aquí y también con la bebé cuando les dieron de alta. Ella vino a casa para ayudarme. Nada pasó, lo juro». Tomé sus mejillas y la acaricié. «Sí, hoy ella me besó, lo admito, pero te juro que jamás pasó nada. Yo te amo y quería que estuvieras en casa». «Tú la besaste», dijo con tristeza. «No, fue ella quien me besó. Perdóname».
Fallé al no apartarla de inmediato, pero me tomó por sorpresa. Te amo, jamás te engañé, créeme, preciosa. Te amo, Frin. Yo te amo más, hermosa. Rocé mis labios con los suyos y esa deliciosa electricidad recorrió todo mi cuerpo. ¿La bebé? Ella está bien, ¿verdad? Sí, amor, ahora sí. Estuvo un poco mal, era muy pequeña, ¿sabes? Pero es fuerte, como tú, le dije besando su frente. Zoe Chankimja. Zoe, vida, dijo mientras bostezaba. Sí, vida, no te duermas, debes almorzar. Me levanté de la cama con cuidado y traje la bandeja con su desayuno. Era un caldo completamente blanco, sin nada de sal, horrible, y un puré de papas aún más insípido. Lo único medianamente pasable era una gelatina de sabor a fresas. Aún así, hice que Becky lo comiera todo, prometiéndole que en casa le prepararía la comida más deliciosa. Necesito dormir más, dijo, acomodándose de nuevo en la cama. Descansa, amor. Mientras Becky volvía a dormir, el doctor vino a hablar conmigo. Estuvimos un buen rato, pero logré convencerlo de que me permitiera llevarla a casa. Ella estaba bien y parecía evolucionar con normalidad. La única razón por la que el doctor quería que permaneciera allí era para sus terapias, ya que había perdido fuerza en los músculos por el tiempo en cama, pero le aseguré que podía ayudarla con eso en casa. Cerca de las 6 de la tarde, finalmente pude salir con Becky en una silla de ruedas. Iba recostada, ya que había perdido mucha fuerza muscular y le resultaba difícil incluso levantar las manos, ni hablar de caminar. Debí proteger mejor a Liam, se lamentó Becky. Él me protegió una vez y yo, siendo adulta, no pude hacer lo mismo por él. Amor, hiciste todo lo posible, acaricié lentamente su mano. No, no lo hice. Dios, que Nob no le haya hecho nada, suplicó. Debí luchar más. Casi mueres por defenderlo y también Zoe. No sabes lo mal que estuvieron. No sabes lo que es ver a tu esposa en una cama sin saber si va a despertar o ver a tu hija, tan pequeña como la palma de tu mano, con sus huesos aún sin desarrollar, rotos. Hiciste más de lo que debiste, Beck. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y me detuve para abrazarla. Lo siento, lo perdí. No, no lo hiciste. Hiciste todo por él. Lo vamos a encontrar y te apuesto que correrá hacia tus brazos antes que a los míos. Y cuando seamos viejitas, seguro que a mí me tirará en un asilo y a ti te llevará a vivir con él y su familia, porque eres lo más valioso para él. Frin lloró más fuerte en mi hombro. Lo quiero conmigo, lo siento. Tranquila, amor, no es tu culpa. Él está bien, yo lo sé. Realmente no lo sabía, pero quería apoyarla. Vamos a casa, amor. Los niños te quieren ver. Sí. ¿Te importa si duermo un poco más? Descansa, mi vida, dije, acariciando su muslo. Te amo. Yo a ti, Frin, yo a ti, dijo antes de quedarse dormida. El camino a casa fue bastante tranquilo. Aunque mi mente estaba en la estación de policía donde estaba Nob, ya había hecho unas llamadas antes de salir del cuartel y tenía todo listo para actuar a mi manera si eso no funcionaba. Ya no importaban la moral ni los valores, ahora dependía la vida de mi hijo. Jamás había hecho mal uso de la fortuna de mi familia. Siempre habíamos sido bastante humildes, y la única vez que fui extravagante fue cuando le compré aquel apartamento a Song, luego el nuevo apartamento con Becky y, claro, nuestra luna de miel. Ahora usaría esos recursos para algo que jamás pensé que haría, pero es lo que debo hacer si quiero recuperar a mi hijo. Me detuve en el estacionamiento y desperté a Becky. No quería que los niños la vieran dormida y se preocuparan, pensando que su mamá seguía en coma. Ella despertó con energía,
aunque sus piernas aún no podían sostenerla. Sus manos me apretaban con fuerza, pero no tenía la suficiente para levantar algo. Cuando el ascensor se detuvo en nuestro piso, grande fue mi sorpresa al ver a Amy sentada frente a la puerta. Se levantó, sacudiéndose las manos sobre sus jeans claros. Tenía los ojos rojos, tal vez había estado llorando. «No quiero molestarlas», comenzó. «Solo quiero que me den un segundo», dijo acercándose a ambas. Vi cómo Becky se tensaba. Definitivamente la joven enfermera no le agradaba. «Entonces, habla», dijo Becky. «Lo siento, Becky. Soy una tonta. Supongo que al pasar tanto tiempo cuidándote, viendo lo increíble que es Frin con sus hijos cuando los llevaba al hospital y cómo trataba a Zoe cuando estaba en la incubadora, debatiéndose entre la vida y la muerte, cuando llegó aquí a la casa, todos los días iba donde estabas, te besaba, hablaba contigo, te bañaba. Era como si realmente estuvieras allí. Ella te ama como creí que nadie más podría amar. Y me equivoqué. Pensé que la quería a ella por cómo es. Es maravillosa. Estaba segura de que estaba enamorada de ella. Pero no, ¿verdad?, dijo Becky, mirándola fijamente. No, no estaba enamorada de ella. Estaba enamorada de lo que ella representa porque es lo que quiero. Alguien que, aunque esté ausente, me vea como Frin te miraba a ti, con amor y anhelo. Pero no la quería a ella. Lamento haberme atrevido a besarla, pero en cuanto mis labios tocaron los suyos, supe que algo no estaba bien, no se sintió bien. «No es que beses mal», dijo, mirándome, «aunque ni me besaste del todo, pero lo siento mucho, chicas», terminó, bajando la cabeza. «De acuerdo», soltó Becky. «Lo entiendo. Sé que no eres la primera ni serás la última», la miró fijamente, «pero aléjate de mi esposa». «Hecho. Bueno, me voy. Apuesto a que tus hijos enloquecerán al verte». «Adiós, Amy», dijo Becky. «Adiós. Adiós, Frin». «Adiós, Amy. Y gracias por todo». «Claro», dijo mientras metía las manos en los bolsillos traseros de su pantalón. «Adiós». Respiré profundo antes de entrar en la casa. Nguyen, que había estado allí todo este tiempo, fue la primera en llegar a la puerta. Se tapó la boca con las manos y miró a Becky en la silla de ruedas, con los ojos llenos de lágrimas. «¡Mamá!». La voz de Amaya se escuchó cuando llegó corriendo y se tiró a sus pies llorando intensamente. «Amor». Becky la acariciaba, pero no podía levantarla. «Ven, amor». Tomé a Amaya y la puse sobre las piernas de Becky, quien rápidamente la abrazó y la besó. «¡Mamá!». Tanto Axel como Lea también llegaron. «¡Mami!». La besó la fea de Amy, me acusó Lea. «Ya la regañé», le dijo Becky mientras también los besaba. «Dios, Beck, qué bueno verte de nuevo». Sin importar que prácticamente todos los niños estaban sobre Becky, Nguyen también se lanzó a abrazarla. Ya era hora. «Gracias, Nguyen». A lo lejos se escuchó el llanto de Zoe. Parecía que alguien más también deseaba conocer a su madre. «Voy por ella», dije, acomodando bien a Becky en el sofá de la sala. Bajé con la pequeña acurrucada en mi pecho. Parecía tener hambre por la forma desesperada en que buscaba algo con su boquita. «Ella es Zoe Chankimja», la coloqué en los brazos de Becky, y fue la escena más hermosa del mundo cuando Zoe dejó de llorar al ver a su madre. Como siempre, su llanto cesaba al estar sobre el pecho de Becky. «Hola, hermosa». Zoe sonrió al escuchar su voz y movió sus bracitos. Los ojos de Becky se llenaron de lágrimas. «Se parece a ti». «¿Cómo me lo perdí?», dijo, acariciando la cabecita de Zoe que no dejaba de mirar a su madre. «Biberón listo». Nguyen apareció con el biberón en la mano. «Dáselo mientras acomodo a Becky en la cama». Sin ningún esfuerzo,
La levanté y comencé a subir las escaleras hacia nuestra habitación. Podía escuchar los pasos de los demás niños tras nosotras. Delicadamente dejé a Becky sobre el colchón y ella suspiró al sentir la comodidad. Creo que me siento cansada. Si quieres, descansa, amor. Iré a hacerte una sopa mejor. Quiero estar con mamá, se quejó Amaya, y vi que sus hermanos tenían la misma expresión en sus rostros. Mamá quiere dormir un poco. Pero ha dormido mucho, contestó Amaya. Pero necesita descansar más. Déjalos, amor, déjalos estar aquí, intervino Becky. Está bien, pero no la cansen. Si se duerme, déjenla descansar. ¡Sí!, contestaron todos al unísono mientras les ayudaba a subir a la cama con su madre. Ver a Becky despierta, hablando conmigo y con nuestros hijos, llenaba mi corazón de alegría. Nguyen se había quedado en la planta baja con Zoe. Me puse a preparar una sopa ligera y subí la cunita de Zoe a nuestra habitación, donde Becky estuvo mientras estaba en coma. Pese a su mirada cansada, Becky sonreía al ver a nuestros hijos y escucharles con atención. Después de un rato, Nguyen se retiró y dejé a Zoe en su cuna al lado de Becky mientras terminaba de cocinar. Bajé a los niños para que Becky pudiera descansar. Estaba terminando de servir la sopa cuando escuché un ruido sordo, seguido de un grito en la planta alta. Corrí escaleras arriba y encontré a Becky en el suelo. Amor, ¿qué pasó?, pregunté mientras la levantaba. Ella escondió su rostro en mi pecho, sollozando. Soy una inútil. No, no lo eres. Aún debes recuperarte, no es fácil. Solo quería ir con Zoe, que estaba llorando. Era cierto, la bebé lloraba fuertemente. Podrás hacerlo pronto. La volví a acomodar en la cama y fui hacia Zoe, que continuaba llorando en mis brazos. ¿Quieres ver algo genial?, le pregunté. Becky limpió sus lágrimas y asintió. Vale, no te muevas. Coloqué a Zoe sobre su pecho. No la abraces, le indiqué. Tan pronto Zoe estuvo sobre el pecho de Becky, su llanto cesó, como siempre. Zoe, murmuró Becky mientras la abrazaba, y la pequeña movió su cabecita, buscando la voz de su madre para luego sonreír. Te amo mucho, Zoe, dijo, besando su cabello. Estoy segura de que ella te ama a ti. Es hermosa. Becky no quitaba los ojos de nuestra hija. Bueno, ahora debemos dejar que mamá descanse. Volví a poner a Zoe en su cunita. Si llora, avísame. No quiero ser una inútil. No lo eres. ¿Recuerdas cuando me dieron aquel tiro y no me dejabas hacer nada? Bueno, ahora te toca a ti. Puedo recordar que igual hiciste cosas. Ah, bueno, no hablemos de eso, dije antes de inclinarme para besar sus labios. Te extrañaba tanto. Terminé de cocinar y subí con todos los niños para cenar junto a Becky. Todos la extrañaban y querían compartir con ella. Durante todo ese tiempo, Becky no mencionó nada sobre tener sueño, y me alegraba verla tan activa. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, sabía que los niños debían irse a dormir, pero ninguno parecía dispuesto a hacerlo. Hora de dormir, todos. ¡No!, gritaron al unísono. Vamos, su mamá necesita descansar. Pero mamá ya durmió mucho, se quejó Amaya. Sí, pero necesita más descanso, les informé. No, si duermo mucho mamá dice que es malo, protestó Amaya. Amaya, mamá ha estado enferma, necesita descansar. Ya, mi pequeña se resignó. Vamos a lavarnos los dientes y a dormir, dije saliendo con Amaya en brazos, mientras Lea y Axel nos seguían. Zoe se quejaba un poco junto a su madre castaña. Frin. Escuché la voz de Becky y mi corazón latió a 1000, ya estaba mejor. Sí, amor, le respondí mientras terminaba de ponerme la pijama. Hay que cambiar a Zoe. Vale, te daré las cosas para que tú la cambies, así podrás sentirte mejor haciendo algo con ella.
Claro, y eso no tiene nada que ver con que no te guste cambiar pañales. No, claro que no, amor. Es que quiero que te sientas bien, como dijiste que te sentías inútil. Seguro, Frin Sarocha. Me lanzó una mirada sospechosa mientras empezaba a cambiar el pañal de Zoe, quien parecía feliz viendo la interacción con su madre. Hermosa, no patees o vas a ensuciar el lado de la cama de tu mami, le decía. Cuando terminó, dejé a Zoe en su cuna y tomé mi lugar al lado de Becky, sintiendo cómo me abrazaba. Dios, cuánto había extrañado eso. Te necesitaba tanto. Me siento mal, dijo con un sollozo. Debí cuidar mejor a Liam. Amor, ya hablamos de eso. La abracé con fuerza. No es tu culpa. Casi te mata a ti y a nuestra hija. Lo siento, tenías razón, él era malo. Debí escucharte, soy una tonta ingenua. No, Beck. Tomé su rostro para que me mirara. Limpié las lágrimas que caían de sus hermosos ojos. Eres una persona hermosa, de buen corazón. No ves lo malo en las personas, por eso confiaste. Besé sus labios. Eres tan buena, Beck. ¿Dónde estará? Ya tenemos a Nob, pronto hablará. Soy una tonta. Becky, deja de culparte. Me siento aún más culpable yo por haberte dejado con ese animal. Te amo, me besó los labios. Quería ir tras de ti, pero él estaba mal. Iba tras de ti y entonces llegó. Lo vi fuera de sí. Escuché gritos, se puso agresivo. Lo escuché entrar en el cuarto de Liam, gritando que lo quería, que se lo llevaría. Me puse entre ellos y recuerdo que me golpeó contra la pared y... nada más. Te tiró por las escaleras, recordé, horrorizada. Temí tanto, casi pierdes al bebé. Se rompieron sus pequeños huesitos. Zoe es un milagro de vida. Lo siento tanto, Frin. Ya, amor, todo está bien. Vamos a dormir. Mañana todos vendrán a verte. Uf, qué día agotador. Se quejó y luego sonrió. Mira, Frin, me dijo, levantando su pierna. Ya está más fuerte. Zoe lo sacó de ti. Poder volver a dormir abrazada a mi amada esposa era lo mejor que podía sentir. Tal vez eran cerca de las 2 de la mañana cuando un fuerte grito nos despertó a ambas, y fue tan reconfortante ver a Becky despertar también. ¡Mamá! Los gritos de Amaya resonaban por toda la casa. Frin, ya voy, dije, levantándome. Cuando entré en el cuarto, Amaya estaba llorando desconsoladamente y parecía que Axel se despertaría en cualquier momento. No estaba dispuesta a lidiar con los dos a la vez. «Mamá», sollozó en mis brazos. «Mira, está allí», le dije al entrar nuevamente a nuestra habitación. Becky se había sentado mejor en la cama. «Mamá», los brazos de Amaya se lanzaron rápidamente hacia ella. Creo que tuvo un mal sueño. «Ya, bebé, mamá está aquí». Amaya se acurrucó rápidamente entre los brazos de Becky. «Creo que te extrañó más que nadie». Terminamos durmiendo con Amaya entre nosotras. El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando me desperté al oír mi celular sonar. Me levanté con sumo cuidado de no despertar a ninguna de las dos. Amaya estaba abrazada a Becky como si su vida dependiera de ello. Salí de la habitación para hablar más cómodamente. «Lo siento, Frin», escuché la voz de Dave al otro lado de la línea. No dice nada. Entonces es a mi manera. «Frin». En eso quedamos. Bien, pero corre bajo tu propia responsabilidad. Tú y yo sabemos que no es así. Escuché cómo soltaba una débil risa. Te diré más tarde cómo lo haremos. De acuerdo. Corté la llamada con Dave para hacer otra. ¿Tienes todo listo? Sí, todo listo. Solo danos la hora y lo haremos. Perfecto, contesté entrando nuevamente a la habitación. Hey, corté la llamada al ver a mi esposa despierta con Amaya aún dormida. ¿Qué hacías?
preguntó de inmediato. Nada. Solo estaba recibiendo noticias sobre el avance en el interrogatorio de Nop. ¿Y? Nada aún, pero verás que pronto sabremos, le dije, besando sus labios. ¿Cómo te sientes? Mejor, definitivamente, dijo besando a Amaya. Aunque quisiera levantarme, caminar, también ir al baño. Vale, te llevo. Sin problema, la levanté. Los meses en coma habían hecho que perdiera mucho peso. La dejé sobre el inodoro y luego la ayudé a levantarse. Sus piernas apenas podían sostenerla con mi ayuda, mientras se lavaba lentamente los dientes. Finalmente, le preparé un baño antes de bajar a preparar el desayuno. «Dios, esto es genial», me dijo cuando estuvo sentada en la sala con los demás niños. «Ya lo creo», respondí, terminando de comer cuando el timbre sonó. Seguramente ya venían todos. Creo que ya llegaron. Tal como imaginaba, estaban todos allí, sin excepciones. Prácticamente pasaron sobre mí para llegar a Becky, y rápidamente se formó un remolino de personas a su alrededor, felices de verla de vuelta. Iba hacia ellos cuando mi celular volvió a sonar. «Tienes media hora, hazlo rápido». «Bien», corté la llamada y enseguida hice otra. «Tienes media hora, todo está despejado». «Nos vemos en una hora ya». Corté la llamada y me acerqué a donde estaban todos. «¿Qué tanto hacías, forastera?», preguntó Jim rápidamente. «Nada, resolviendo unos asuntos», le resté importancia. «¿Y tú? ¿Ya?», le dije, haciendo una clara referencia a su embarazo. «Ah, sí, espera», dijo, moviendo la silla de ruedas de Becky un poco aparte para hablarle. Mi castaña abrió grandes sus ojos y se tapó la boca. Supongo que ya le había contado. «¿Ya no traes a tus raros amigos?», pregunté a Nguyen. «No, ya no, es aburrido». «Claro, aburrido», respondí, mirando el reloj cada segundo, esperando el momento de mi retirada. Había preparado el almuerzo para todos. Los niños no parecían querer separarse de Becky ni por un momento. Zoe, por otro lado, estaba feliz con la atención de todos los presentes. Kirk también estaba allí, acompañado de Nita, y el pequeño Josh corría por toda la casa con los gemelos. Después de todo, solo se llevaban aproximadamente 1 año de diferencia. «Amor», me acerqué a ella. «¿Te molestaría si salgo un momento?» «¿Por qué? ¿A dónde vas?» Dave me llamó. «Dave, ¿quién es Dave?», preguntó con curiosidad. «El policía que tiene a Nop». «¿Algo sobre Lian?» «Sí, algo así», respondí, algo nerviosa. «Adelante, amor, te espero aquí». Salí rápidamente del edificio y subí a mi auto. No planeaba ir al cuartel de la policía. Tenía pensado llegar a otro lugar. Conduje fuera de la ciudad, no demasiado lejos, pero sí a una zona aislada. Era un área donde solía estar una fábrica textil que había cerrado para trasladarse a una ubicación más céntrica y sustituir la mano de obra por maquinaria moderna. Las antiguas instalaciones, ahora solitarias, servían como refugio para cientos de aves y algunos jóvenes que se escapaban allí para beber ocasionalmente. En esta ocasión, la fábrica tendría otro propósito. Detuve el auto sobre la gravilla frente a una de las puertas traseras, de color rojo, o quizá era el óxido, mezclado con la luz del atardecer, lo que le daba ese tono. Bajé del auto y ajusté mi gabardina al sentir la fría brisa. Caminé hasta las puertas de hierro, sin perilla. Di 3 toques antes de que un hombre alto, sumamente alto, calvo, de piel muy clara y ojos rojos, abriera la puerta. «Tardaste», me dijo. «Lo siento, Iván». Iván era un hombre de unos 40 años, albino y realmente intimidante. Su semblante era siempre serio. Lo había conocido a través de mi padre. Durante muchos años había pertenecido a las fuerzas especiales del ejército ruso
y luego se convirtió en guardaespaldas de personas importantes hasta que conoció a mis padres mientras trabajaba en su empresa. Tenía un hermano gemelo llamado Igor. Eran idénticos, salvo que Igor no era albino. Está todo listo. El policía nos dio 3 horas. ¿Igor está dentro? Sí, respondió. ¿Y? Todo listo. Caminé por los pasillos hasta llegar al área central de la fábrica, donde largas y enormes hileras de cintas transportadoras viejas y oxidadas llenaban el espacio. Al final, sobre una silla, estaba lo que buscaba, un hombre encapuchado, con una funda de tela cubriendo su rostro, y sus manos y pies atados firmemente. Detrás de él estaba Igor, observándolo con una mirada amenazante, aunque el hombre no pudiera verlo. Caminé hasta sentarme frente a él y entonces Igor le quitó la capucha. El hombre sacudió la cabeza, confuso, parpadeando varias veces para tratar de acostumbrarse a la luz. Finalmente, su mirada se enfocó en mí. Se recostó en la silla y comenzó a mostrar esa sonrisa torcida que tanto odiaba. «Así que tú, ¿eh?», rió, como si no fuera nada. «Sí, soy yo. ¿Y se supone que debo temerte a ti?» «A mí no, a ellos», dije, señalando a mis 2 hombres de confianza. La sonrisa de Nob desapareció por unos instantes al ver lo intimidantes que se veían. «Tú no me harías nada, eres una buena chica», respondió, aunque se notaba algo nervioso. Ese es el problema. Hay personas que ven todo como blanco o negro. Becky, por ejemplo. Para ella, tú eres negro, malo, perverso. Y yo soy blanco, todo lo bueno y puro. Pero no se dan cuenta de que existen tonalidades grises, unas más oscuras que otras. Y esas tonalidades salen cuando te quitan algo que amas. Tú no lo harías. Yo no, pero ellos sí, repetí. Chicos, los golpes comenzaron a impactar en su rostro y su estómago. Después de unos minutos, le hice una pregunta. ¿Estás dispuesto a hablar? ¿Qué me darás a cambio? Creo que no te has dado cuenta de que no estás en posición de negociar. Hice una pausa prolongada. Creo que necesito usar el baño. Te dejaré un rato con mis amigos. Tal vez ellos puedan persuadirte. Me levanté y salí del lugar, entrando en lo que parecía ser la antigua oficina de la fábrica. Había un escritorio oxidado y las ratas parecían hacer fiesta en el lugar. De fondo, podía escuchar los gritos de Nob. No puedo decir que me sentía bien con lo que estaba haciendo. Esta no era realmente yo, pero tenía que hacer algo para recuperar a Lian. Saqué mi celular y envié un mensaje a Fart para saber cómo estaba Becky. Me respondió que estaba bien y que, aunque aún no había empezado con sus terapias, había logrado levantarse y dar un par de pasos para calmar el llanto de Zoe. Esperé unos minutos más y luego salí de la oficina. Al regresar, vi a Nob y su semblante no era el mismo de hace unos minutos. Tenía el pómulo izquierdo abierto, el ojo derecho casi cerrado. Un hilo de sangre descendía por la comisura de sus labios. No habían pasado más de 10 minutos, pero entendía la situación. Las manos de Igor e Iván eran capaces de cerrarte un ojo de un solo golpe. Entonces, dije, volviendo a sentarme frente a él. Con su ojo sano me miraba. ¿Qué te pareció mi oferta para que hables? ¿Quién diría que podrías hacer esto? Escupió un poco de sangre. Sabes, Nob, si me cuentas todo te dejaré ir. Me miró con algo de escepticismo. ¿Así de simple? Te dejaré ir con dinero y sustancias, dije, señalando una esquina donde había una pequeña bolsa. Él la miró, intentando descifrar si había algo más. Simple, ¿no? ¿Solo tengo que hablar? Sí. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 50,000. Bien, necesito agua. Suspiré, haciendo una seña a Iván para que le diera un poco. Habla, todo.
¿Desde cuándo quieres saber? Tengo mucho que decir. Todo no. Desde el principio. Guardó silencio por un momento.